Queridos amigos, empezamos el vídeo número 3 y vamos a hablar de la educación como herramienta de libertad. Pero, ¿por qué educación y libertad? Hablamos de la educación como una forma de conseguir la libertad porque la educación nos ofrece conocimiento y nos abre oportunidades, nos abre nuevas puertas. Y al poder escoger, al poder conocer, al poder saber más, somos más libres. Porque no es libre aquel que escoge el que quiere, sino es libre aquel que tiene un gran rango de opciones y escoge la mejor para él. Exacto, exacto. Bueno, efectivamente, yo estoy de acuerdo también con esa idea de la libertad, que la libertad es poder elegir entre muchas opciones y por lo tanto cuanto más opciones tengas, más posibilidades tienes de ser libre, pero que elijas la mejor, porque si no eliges la mejor no te ha servido para nada. ¿Y cómo se elige la mejor? Pues teniendo además otras cualidades que no son solamente las del conocimiento, sino que tú tengas una autonomía y una posibilidad de con tu voluntad hacer aquello que te hace ver cuál es la mejor de las opciones. Claro, porque muchas veces pensamos, bueno, ser libre es poder escoger, pero ¿qué libertad hay en no conocer nada y escoger una sola cosa porque es la única que conocemos? Al final, si a mí me dijeran que puedo escoger, pero solo conozco una opción de hacer una cosa, eso no es libertad. Claro, claro, la libertad efectivamente es una riqueza de posibilidades. Claro, una persona que no sabe, es muy difícil, por ejemplo, que pueda viajar si no sabe leer. Es muy difícil. Y si no sabes a dónde va, tampoco. Es decir, tienes que tener muchas opciones para poder tener una libertad de elección. Bien, de todas maneras, la educación nos da libertad, porque la educación es libertad. Pero en muchas ocasiones se utiliza la educación como instrumento de sujeción, como instrumento de sometimiento y otras muchas, si no es como sometimiento, por lo menos como de domesticación. Es Claro, decir, al final, cuando hablamos de educación, ¿no? La forma en que la usamos en nuestras sociedades es una forma para, sobre todo en personas más jóvenes, ¿no? En personas que se están moldeando y les damos opciones, les vamos dando información para que puedan construir su propio camino. Si esas opciones las usamos para encaminarlos hacia un objetivo que sea nuestro, sin que ellos puedan escoger, ¿no? Sin que ellos puedan explorar, lo que estamos haciendo es moldeando personas de una manera, no dejando que construyan su propia forma, ¿no? exacto, exacto, exacto. Y la educación ha sido y es utilizada como instrumento de dominio y como mínimo de domesticación. Es decir, vamos aquí a construir individuos que estén domesticados como un animal domesticado y por lo tanto que ya no tenga esa garra, esa fuerza, esa libertad y esa energía. Y y en muchas ocasiones sucede esto. La educación es un tema, para mi entender, fantástico. Fantástico. La educación es una actividad maravillosa. Yo he tenido la suerte de dedicarme siempre a esto y no te puedes imaginar la responsabilidad que sentía y al mismo tiempo la alegría. Cuando una persona, un padre, una madre, van y te entregan al hijo y te dicen, aquí tenemos, aquí tienes a mi hijo, al de una persona grande. Qué maravilla, qué bonito, qué bonito. No es, no, tu actividad no es estar en un banco contando dinero, no. Tu actividad es, el objeto de tu actividad son personas. Claro. Y eso es sencillamente maravilloso. Pero, como es maravilloso y tiene mucha responsabilidad, también si se corrompe esa actividad que tú haces, pues es lo peor que puedes hacer, porque estás corrompiendo, estás destruyendo a seres humanos. Claro, yo por eso pienso que al final el objetivo de la educación no tiene que ser que alguien sepa algo, ¿no? El objetivo es que tú sepas algo, tú tienes que saber esto. No, el objetivo de la educación tendría que ser, vamos a darte las herramientas para que tú puedas saber eso y para que cuando tú tengas un problema puedas solucionarlo por ti mismo. Vamos a dejar que te construyas, no te vamos a construir nosotros. Claro, eso es lo bonito de la educación, porque la educación no es solamente
Para mí la educación es construcción y autoconstrucción, fundamentalmente. Autoconstrucción y no solamente aprendizaje de contenidos. A ver, yo siempre que he oído alguna conversación, digo, alguna charla, alguna conferencia de Robinson bueno, es el dios, ha sido el dios de la educación en los últimos tiempos. Cuando he leído algún libro suyo o cuando lo he escuchado en alguna conferencia, siempre me he quedado con un gusto no del todo satisfactorio, porque me parecía que allí faltaba algo. Y faltaba que, creo yo con mucho respeto a Robinson, pero cuando él habla parece que como si el educador, en la educación en el sentido de exigencia, de disciplina, estuviéramos impidiendo que algunos individuos se desarrollen su elemento, es decir, no encuentren su elemento. Y yo creo que aquí se equivocaba, puede ser que en algún caso sí, pero en general, cuando tú les estás enseñando pues eso, las herramientas de la época del instituto, como son toda la formación así un poco general, como es historia, geografías, matemáticas, lenguas, total. Yo creo que le está dando instrumentos para que pueda también desarrollar su elemento. Claro. Y sobre todo, es verdad que él cita muchos casos en los que las personas han encontrado su elemento y todo lo demás les sobraba. O por lo menos no les era necesario. Pero yo conozco también muchas personas, y en la historia hay muchas personas, en las que han sido individuos que han llegado a descubrir su elemento, han triunfado y luego han acabado fatal. Fatal. Conocemos a cantantes, o bien que se han destruido por las drogas, o bien que se han suicidado, es decir, o bien que han acabado fatal. Y por lo tanto, esa educación entendida como construcción de una personalidad fuerte, lo que yo le llamo consistente. Es decir, yo considero que el individuo formado, tiene que ser un individuo con una formación densa, con una personalidad muy densa y después, además de esa personalidad densa, que sea una obra de arte. Es decir, que esa personalidad densa tire siempre también a la pureza, a la altura. A mí me gusta entender un poco lo que estás explicando, ¿no? ¿Por qué se estudian distintas materias? Yo creo que lo más importante es entender que cada materia, cada asignatura que se estudia, nos guste más o menos, es una forma distinta de interpretar el mundo, ¿no? De interpretar lo que podemos vivir. La historia, ¿qué es la historia? Pues historia es una manera de interpretar nuestro pasado desde un punto de vista social, desde un punto de vista económico, intentando relacionar causas y efectos, ¿no? ¿Por qué ha pasado esto? ¿Por qué podría volver a pasar incluso? ¿Qué son las matemáticas? Las matemáticas vamos a buscar una manera racional de entender el mundo y vamos a aplicarlo en la ingeniería, vamos a aplicarlo en la física. ¿Qué es la lengua? Vamos a intentar reproducir de manera verbal, vamos a intentar provocar en la gente unos sentimientos a través del lenguaje, ¿no? Ya sean positivos, ya sean negativos. Entonces, tener estas distintas perspectivas, aunque a lo mejor no sean las que motiven nuestro elemento, son siempre enriquecedoras, ¿no? Porque es eso la libertad. Lo que decíamos antes, nos dan las diferentes opciones y escogemos la mejor. Pero para saber qué es la mejor también debemos conocer cuáles no son las tan buenas para nosotros, ¿no? Claro, sí, efectivamente. Yo creo que desde luego, la disciplina de la que hablamos el otro día, para mí es imprescindible. Es imprescindible. ¿Por qué? Porque es organización, es la forma de que tú puedas avanzar en todos estos conocimientos. Pero la disciplina entendida en el sentido que decíamos, como autodisciplina, como que tú te convenzas de que aquello tiene que ser así. Y claro, ¿cómo podemos nosotros convencerle a un alumno
que, por ejemplo, la filosofía le era útil. Yo veía a veces en que estaba explicando filosofía y eran los alumnos del bachillerato artístico y estaban dibujando y claro que les tenía yo que decir, echarles una bronca y decir, hagas eso que ahora estoy... Porque ellos estaban en su mundo, pero tampoco rechazaban lo que yo les estaba diciendo. ¿Qué es lo que yo tenía que hacer? Pues intentar conectar esa pasión que ellos tienen por dibujar con lo que yo les estaba diciendo. Entonces, venga, vas a dibujar ahora mismo una cara, pero que sea una cara expresiva, que sea una cara que exprese, por ejemplo, la alegría, que exprese la tristeza, o que exprese sentimientos profundos, o que exprese una idea. Y de alguna manera empiezas a conectar, y aquellos alumnos te dicen, hombre, pues nos gustaría que tú también pudieras saber dibujar. Pues venga, yo también voy a aprender a dibujar con vosotros. Y entonces esa interrelación entre el que está aprendiendo y el que está enseñando, para que, ayudándole en su elemento, ayudándole en aquello que es lo suyo, que también pueda ampliar y tener esa consistencia de la que yo estoy diciendo, ¿eh? Porque claro, yo es que cada vez que pienso en personajes extraordinarios, no voy a citar ningún nombre por no herir a los familiares que murieron, que eran cantantes extraordinarios, murieron por drogas y tal, es que el corazón se me encoge. ¿Cómo es posible que estas personas, con lo maravillosas que eran y cómo que dominaban su elemento, y sin embargo no se dominaban a sí mismos? ¿Por qué? Pues porque no tenían esa personalidad consistente de la formación. Y esa educación es fundamental y es una educación que se necesita de una manera extraordinaria. Yo en este sentido creo que también es muy interesante juntar perfiles de estudiantes distintos, ¿no? Porque son perspectivas distintas de entender las cosas, a lo mejor, de interpretar lo que está pasando. Y el profesor tiene un peso encima, ¿no? Respecto al estudiante. Quiera o no, el estudiante juzga al profesor, pero el hecho de poder intercambiar estas visiones entre estudiantes al trabajar juntos, al hacer proyectos juntos, provoca que también pues, se pueda encender esa pequeña mecha dentro de los otros, al ver cómo las otras personas son capaces de disfrutar, cómo son capaces de interpretar la belleza en los otros aspectos, ¿no? Y creo que esto puede ser muy, muy enriquecedor. Claro. Y enriquecedor y además que te lleve a la libertad, que no sea, que es el tema un poco de hoy, que no sea una forma de destruir tus impulsos y tus deseos y tus capacidades, sobre todo tus capacidades. Porque la educación tiene que ser desarrollo de esas capacidades, ayudarle, acompañarle a que esas capacidades se vayan avanzando, ¿no? Una persona, por ejemplo, que quiere aprender a tocar el violín. Pues ¿qué pasa? Que tiene unas cualidades allá, pero necesita un profesor para que, a lo mejor alguna persona no, una persona es tan genial que no necesita nada, pero no es lo normal. Y el profesor de violín le va a ir indicando cómo aquello que él tiene dentro de sí lo va a poder ir expresando y lo va a poder ir comunicando. Y esa técnica que necesita la va a poder ir aprendiendo. Entonces, pero claro, la educación también tiene que ser la técnica como ser humano. Es decir, la técnica de que tú seas una persona, un ser humano consistente, y que efectivamente tengas libertad y puedas comunicar a los demás y puedas transmitir a los demás y que puedas crear a tu alrededor ese ambiente que provoca los seres que son como obras de arte. Por lo tanto, yo creo que por aquí es por donde irían los tiros de la educación y la libertad. La educación tiene que ser el instrumento que nos produzca libertad. ¿Por qué? Porque nos hace conocer muchas opciones y además nos prepara para poder elegir la mejor. Y, en segundo lugar, de que efectivamente no sea un sometimiento y una sumisión, y que no sea crear a seres domesticados. A mí ya me gustaría añadir, casi para matizar,
que a veces también la educación no solo te permite ser feliz, sino te permite ser feliz o ser libre, también te permite saber cuándo no lo eres. Cuándo no lo eres. Tener ese conocimiento te permite escoger qué es lo que te hace libre, pero también saber cuándo no se te permite serlo. Y eso también es muy importante, porque pienso que una sociedad bien educada es más difícil de someter que una que no lo está. Claro, claro. Pero esto no lo acabo de entender muy bien. Porque, por ejemplo, hablamos de la educación como herramienta de sometimiento, ¿no? ¿Cómo se puede usar la educación para someter a alguien? Sí, cómo la utilizan. Exacto. O cómo se utiliza. A veces los países la tienen montada de tal manera que lo que les interesa es tener seres sumisos, seres que cumplan Claro. lo que ellos quieren, para lo que ellos quieren, con la finalidad que ellos quieren. Claro, pero si estos individuos han crecido con una educación rica, con una educación libre, que les ayude a formarse, una vez se vean, por ejemplo, bajo un régimen autoritario que no les permite desarrollarse, va a ser mucho más difícil que se sometan, porque van a ser conscientes de lo que están perdiendo. Porque hablamos de la misma forma que uno cuando conoce puede escoger qué es lo que hace libre, sabe qué es lo que no. Claro, efectivamente, porque claro, hay gente que no busca la libertad porque no sabe tampoco en qué consiste, porque no ha conocido otra cosa. Es eso. Pero efectivamente, te da los instrumentos para que conozcas lo que es la libertad y lo puedes que notar no cuando es. la tiene. Ahora lo he entendido perfectamente. Sí, sí. Muy bien. Pues yo creo que lo esencial ya lo Sí. hemos dicho, lo que queríamos decir en este punto. Que sintetízalo tú si quieres. Pues son estos 3 puntos, ¿no? La educación como herramienta para conseguir la libertad, para tener un mayor rango de opciones y poder escoger cuál es la mejor para nosotros. Después, también tener en cuenta que la educación puede ser lo contrario, puede usarse para el sometimiento, para quitar esa libertad. Y por último, este último aspecto que hemos dicho, que al final la educación pues también nos permite identificar qué es lo que nos hace libres, pero también puede ayudarnos a identificar lo que no nos hace libres. Claro. A mí me gustaría, ¿qué le dirías tú a unas personas, a unos alumnos, a unos estudiantes? Cuando yo era profesor le llamábamos alumnos, luego se ha cambiado de estudiantes en España. Bueno, algunos estudiantes que efectivamente rechazan lo que nosotros estamos diciendo. Es decir, ¿por qué? Porque eso es una historia, que eso es de gente... Si les dijera que no tienen razón, estaría faltando a todo lo que he dicho, ¿no? Están en todo su derecho de rechazarlo, al final son ideas distintas y yo personalmente no pretendo convencer a nadie, es mi manera de ver las cosas y solo pido que hagan un esfuerzo para intentar entenderme, sin más, aunque no estés de acuerdo, porque a veces no se está de acuerdo con algo, pero se puede entenderlo. Y yo solo pido ese esfuerzo, escuchar y entender. Si no estás de acuerdo es totalmente legítimo. Muy bien, muy bien. Sí, claro, efectivamente entender esto. Lo que pasa es que cuando entienden muchas cosas, el entendimiento te arrastra, porque el entendimiento arrastra, según las teorías filosóficas, el entendimiento arrastra a la voluntad. No es posible que la voluntad dé un paso si no lo entiende primero. Hay algunos que dicen que no, que primero es la voluntad y el querer y luego se viene el entendimiento. Pero bueno, esto es otro tema que podemos hablarlo algún otro día. Oye, pues muy bien, lo dejamos aquí. Perfecto. Bien, gracias y hasta otra. Que vaya bien.